Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Vamos a poner este rato en las manos del Señor, así que voy a pedirle que me acompañe en oración. Señor, gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor, que nos permite, Señor, reunirnos como familia, Señor, como tu pueblo, Dios, para venir, Señor, a darte gloria y honra, Señor, a través de la alabanza, Señor, a través de la oración, Señor. Padre, y también venimos, Señor, a recibir el alimento espiritual, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, venimos, Señor, también a escuchar el consejo tuyo, Señor, a través de la Biblia, Padre. Gracias te damos, Dios, por eso, porque Dios, decidiste hablarnos, Señor, decidiste hablarle un día a la humanidad, Señor, Padre, para que pudiéramos conocerte, Señor, y poder conocer tu voluntad, Señor. Y hoy queremos abrir nuestros oídos, Señor, espirituales, para prestar atención, Señor, a tu consejo, Señor, y a tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, en este rato, Dios, para poder, Señor, aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos los niños menores de 12 años pueden pasar con sus maestras. Y nuestros pastores, hermanos, les envían saludos. Ellos no están hoy con nosotros, andan predicando en una convención allá en Panamá. Toda esta semana han estado allá, el Señor les abrió puertas y están compartiendo la palabra allá junto con otro grupo de pastores e iglesias, así que no se olvide de tenerlos ahí en sus oraciones para que el Señor los use, ¿verdad? Si estuviéramos aquí haciendo una trivia como con los niños, ¿verdad? Y están aquí los niños como la vez pasada que estuvimos en el Family Day, ¿verdad? Y empezara uno a decirles a ustedes que adivinen de qué ciudad estamos hablando, ¿verdad? Con solo dar algunas características, yo creo que todos adivinarían. Si empezamos aquí a decir una ciudad que fue consumida por el fuego, una ciudad llena de pecado o inmoralidad sexual, ¿qué dirían ustedes? Sodoma, ¿verdad? Sodoma es una historia dentro de la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra, que todos conocemos, y no solo se conoce dentro de la iglesia, sino que también se conoce fuera, todo el mundo conoce la historia de Sodoma y de Gomorra. Y es que cuando hablamos de esta ciudad, casi que en automático, ¿verdad? Inmediatamente la asociamos con todo lo malo, la asociamos con libertinaje, la asociamos con maldad, la asociamos con inmoralidad sexual, también la asociamos con el juicio de Dios, ¿verdad? Con el castigo, con destrucción. Y de hecho la destrucción de Sodoma y Gomorra se ha convertido como en una especie de ejemplo y de advertencia, se ha convertido en un recordatorio tanto para la iglesia como para todo el mundo de la justa ira de Dios en contra del pecado y de la maldad. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de amor, ¿cierto? Pero nuestro Dios también es un Dios santo y es fuego consumidor, dice la palabra. Es un Dios que no tolera el pecado. Entonces, donde hay pecado y no hay arrepentimiento, Dios tiene que actuar con su ira. Inclusive en la misma Biblia vemos ejemplos donde se usa la ciudad de Sodoma como ejemplo. En Deuteronomio 29, del 22 al 24, dice así: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová lo habrá hecho enfermar. O sea, vemos que está hablando, ¿verdad? Avisándole a las futuras generaciones que cuando vean plagas y que cuando vean enfermedades, ¿verdad? Y no dice que van a venir, sino que por causas naturales, nada, sino que dice por causa de Jehová, ¿verdad? Azufre y sal abrasada, toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma
y de Gomorra, de Adama y Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Aquí Moisés está hablándole al pueblo. Un capítulo antes estaba hablando acerca de la bendición y la maldición, ¿verdad? Estaba hablando, Dios había hecho un pacto con Israel en el monte Sinaí, les había dado la ley y les había dicho que tenían que obedecer. El pueblo se había comprometido a obedecer la ley y Dios había estipulado que si obedecían, y detalla una gran enorme cantidad de bendiciones que iban a venir al pueblo si obedecían, pero si desobedecían, de igual forma iban a venir un montón de consecuencias negativas. Entonces, ese es el contexto de este pasaje. Moisés les acababa de hablar de eso y ahora, después de que termina de hablar de las consecuencias de la maldición, les recuerda que si ellos se alejan de la voluntad de Dios, que si empiezan a desobedecer la palabra que ya Dios les había dado, probablemente el juicio de ellos iba a venir a ser como el de Sodoma y de Gomorra. Entonces vemos que el mismo Moisés pone de ejemplo de juicio estas ciudades. También en la Biblia encontramos a los profetas haciendo referencia a la maldad de Sodoma y de Gomorra, cuando hablaban, cuando el pueblo empezaba a desviarse, cuando el liderazgo empezaba a tener comportamientos injustos y pecaminosos. Los profetas de Dios los comparaban con el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Con los profetas era como diciendo, están actuando como la gente de Sodoma y de Gomorra. Isaías 1, del 10 al 11, vemos un ejemplo de eso. Dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí inicia Isaías diciéndoles príncipes de Sodoma, pero en realidad en ese momento no estaba hablándole a Sodoma y Gomorra, estaba hablándole al pueblo de Israel, estaba hablándole al liderazgo de Israel, ¿verdad? Pero vemos cómo los compara con el pueblo de Sodoma. Vemos entonces que la corrupción del pueblo y de sus gobernantes tipificaba, ¿verdad?, en ocasiones la maldad del pueblo y de los líderes, tipificaban muchas veces la perversidad que había también en Sodoma y Gomorra. Y la verdad es que esta mala fama que tiene Sodoma y Gomorra, se la habían ganado bien, de una forma merecida, ¿verdad? En Génesis 13:13 dice, hablando, contándonos Moisés la historia, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En resumen, vemos que Sodoma era una ciudad pecadora en gran manera, como dice. Sodoma, entonces, hermanos, es como el símbolo, ¿verdad?, actual de una sociedad en decadencia moral. Sodoma es el símbolo de una sociedad llena de pecado y de maldad. Así como Dios pone a Sodoma de ejemplo, ¿verdad?, cuando hay pecado, maldad, una moralidad baja, ¿verdad?, pone a Sodoma. Hace lo mismo en ocasiones con Babilonia, ¿verdad? Pero con Babilonia, cuando la pone de ejemplo, es con pecados relacionados con la idolatría, con la adoración a falsos dioses y todo, ¿verdad? Esos son como dos símbolos que vemos siempre en la Biblia que se refieren al pecado. Sodoma, como les digo, con la decadencia moral, el pecado dentro de la sociedad, y Babilonia más relacionado con lo que es la idolatría. Viendo dicho esto, hay un dicho que dice que las cosas dependen del cristal con el que se miran. Y esta tarde quisiera que pusiéramos a Sodoma sobre la mesa y vamos a verla desde 4 puntos de vista diferentes. Vamos a ponerla ahí y vamos a verla desde 4 ángulos diferentes. Así que vamos a ir a Génesis 12 del 1 al 4. Y para poder llegar hasta el punto de Sodoma, vamos a dejarnos que la Biblia nos lleve hasta la historia.
en Génesis 12, del 1 al 4, Dios se le había presentado a Abraham y le había dado la promesa. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y prestemos la atención al versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En este pasaje, hermanos, en el versículo 1, vemos que Dios le da instrucciones claras a Abraham, ¿verdad? Dios está llamando a Abraham, le está dando una promesa, lo está sacando de donde está, y lo que le dice es, deje la tierra donde usted vive, deje su familia, deje todo, ¿verdad? Deje su parentela. Y parece que Abraham no entendió bien la dirección que Dios le dio, porque le dice, deje su parentela y se lleva a su sobrino Lot, ¿verdad? Vemos ahí que dice, y Lot fue con él. En el versículo 4, ¿verdad? Vemos que que Abraham se lleva a Lot, su sobrino. En los versículos 2 y 3, vemos que Dios promete bendecir a Abraham, ¿verdad? Dios le dice que va a hacer de él una grande nación, que va a engrandecer su nombre, que va a ser bendición. Y en el versículo 3 le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos que la promesa de Dios empieza a cumplirse en la vida de Abraham, ¿verdad? Vemos un Abraham en la Biblia que fue prosperado, sus ganados crecieron en gran manera, tuvo muchísima riqueza material, ¿verdad? Pero no vemos todavía la otra parte que era la bendición espiritual, donde decía que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El versículo 3, que esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, estaba haciendo referencia a Cristo, al Mesías, que de la simiente de él iban a ser el Salvador. Esta parte aún no se había cumplido en la vida de Abraham. Ya había bendición económica, bendición material, pero la otra parte de la promesa, la parte espiritual, todavía no había sido cumplida. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la desobediencia estorba la bendición de Dios. Dios le había dado 2 promesas a Abraham y solo el 50% de esa promesa se había cumplido en su vida. Solamente la bendición material le había alcanzado, la otra parte todavía no. Y es que la desobediencia, mis hermanos, estorba la bendición de Dios. La bendición de Abraham no fue completa hasta que Lot se apartó de él, como vamos a ver más adelante. Hasta que, si nosotros seguimos leyendo los pasajes que siguen después de ese que leímos, vamos a ver que es hasta el momento en el que Abraham y Lot se separan, ¿verdad? Cuando están en la montaña viendo, después de que habían tenido problemas por los rebaños y todo esto, es hasta después de ese momento que nosotros vemos que Dios vuelve a llamar a Abraham, le da otras promesas más, y aparte de eso confirma el pacto y la promesa que Dios le había prometido. Es hasta ese momento que Dios pone en firme con un pacto la promesa que le había hecho a Abraham. Hermanos, ¿cuántas veces tal vez nosotros nos estamos perdiendo de la bendición de Dios porque no estamos obedeciendo como Dios nos pide? ¿Cuántas veces Dios ha prometido cosas para nosotros, para nuestras vidas, y no las estamos disfrutando porque no estamos obedeciendo? Y nos conformamos, a veces seguimos en desobediencia, seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan,
y nos conformamos porque sí hay una parte de la bendición, pero la plenitud de la bendición nunca nos va a alcanzar si nosotros no somos obedientes. Más adelante vamos a ver, Abraham igual, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, Abraham tampoco era perfecto. Abraham, lo que sí vemos a través de la vida de Abraham es una persona que va madurando en la fe. Poco a poco él va obedeciendo más, obedeciendo de mejor manera, aumentando su fe, ¿verdad? Y ese es el camino que nosotros debemos imitar también. Si nosotros queremos la bendición de Dios completa en nuestras vidas, hermanos, tenemos que esforzarnos por obedecerle como Él pide que le obedezcamos. La otra cosa que vemos en ese pasaje es que la desobediencia siempre trae problemas. La desobediencia siempre va a traer consecuencias negativas para nuestra vida. A pesar, como les decía, de que Abraham había sido enriquecido, ¿verdad? De que sus rebaños habían crecido un montón, más bien esa parte de la bendición, ¿verdad? De que de la promesa de Dios se había convertido en un problema para él. ¿Por qué? Porque vamos a leer Génesis 13, 8. Bueno, Génesis 13 del 1 al 8, más bien, vamos a leer. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Vemos que ahí sigue Lot con él. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra, dice, ya no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos entonces, hermanos, que la bendición, parte de esa misma bendición que Dios le había dado, al final se había convertido en un problema para Abraham. Había empezado a tener problemas con su sobrino, había empezado a tener problemas familiares. Mi hermano, cuando nosotros desobedecemos, siempre hay problemas. Por más bendición que haya, siempre va a haber algo que pone situaciones difíciles a nuestro alrededor. Vemos por lo menos aquí que Abraham le dice a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes, ¿verdad? Vemos a un Abraham tomando una decisión sabia, ¿verdad? Vemos a un Abraham siendo pacificador, tratando de que no hubieran más problemas entre ellos. Lo cierto, mi hermano, es que nosotros, ¿verdad?, muchas veces tenemos decisiones equivocadas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos rodeamos de problemas por la desobediencia, y es que el tema es que la Biblia nos enseña que Dios al hijo que ama, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Dios al hijo que ama, disciplina. Y muchas veces los problemas por nuestra desobediencia vienen por consecuencia, ¿verdad?, de nosotros mismos, y a veces es Dios mismo, ¿verdad?, tratando de corregirnos. Si usted ve a un niño que está parado aquí y que quiere tirarse, ¿verdad?, y está estando en peligro, usted lo va a regañar, va a tratar de jalarlo, ¿verdad? Dios es igual, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos demasiado al pecado, cuando no obedecemos, Dios muchas veces va a sacar su faja, nos va a pegar un par de nalgadas para que nos volvamos a Él. Entonces, la desobediencia siempre va a traer problemas con ella. Ahora, teniendo un poco el panorama de lo que estaba pasando, Abraham se lleva a Lot, no obedece a Dios, están juntos, Dios empieza a bendecirlo, y de rebote, por decirlo de alguna forma, Lot también es bendecido, ¿verdad? Y vemos ahí también
como un ejemplo, ¿verdad? Que decía que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Que Abraham iba a ser bendición para los demás. Vemos aquí un ejemplo de que a pesar de todo, Abraham había sido un canal de bendición también para la vida de Lot. Lot también había crecido con sus ganados y todo, ya no cabían en la tierra y llega el momento de escoger, llega el momento de separarse. Y como vimos, Abraham tenía tanta confianza en Dios, mis hermanos, que no dice, vamos a separarnos, yo voy a agarrar la mejor parte porque por sí fue Dios el que me llamó a mí, Él es el que me va a dar la bendición a mí, sino que Abraham tiene la confianza de decirle a los Lot, tranquilo, separémonos pacíficamente, somos parientes, no peleemos, dejemos esto aquí, escoja usted la parte que quiere, y si usted agarra para un lado, yo voy a agarrar completamente al otro lado, como nos decía Génesis 13:9. Dice, allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor aléjate de mí, si te vas a la izquierda yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha yo me iré a la izquierda. Es en este punto, cuando Abraham le dice eso, que tenemos la primera mirada que vamos a ver sobre Sodoma. En este punto es donde vamos a ver esa primera mirada. Génesis 13:10 dice, hablando de Lot, ¿verdad? Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Vemos que la mirada de Lot, cuando vuelve a ver hacia ese lugar, y se para desde donde estaban arriba, y vuelve a ver ese valle, y ve ese valle verde, ve ese valle lleno de ríos, de riego. Él se imaginó ahí creciendo con sus ganados, viendo una ciudad que estaba cerca, que era la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Ya él se imaginó haciendo negocios, haciendo transacciones y creciendo en su riqueza. Entonces vemos que la decisión de Lot no fue una decisión dada con la dirección de Dios, porque vemos que dice, y Lot vio la llanura, ¿verdad? Alzó Lot sus ojos y vio la llanura. No dice que Lot alzó sus ojos al cielo para pedirle dirección a Dios. Lot en ese momento no estaba consultando a Dios. Lot estaba viendo con una mirada llena de codicia. La mirada de Lot fue una mirada llena de codicia. Lot no tomó a Dios en cuenta para tomar su decisión. Lot se dejó llevar por la codicia. Hermanos, y esto es un problema, porque cuando Lot al acercarse a Sodoma no lo hizo de una forma inmediata. Él fue corriendo su tienda poco a poco. Él vio el valle y cerca de ese valle, al otro lado del valle, estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y él ve eso, llega con su ganado y empieza a acercarse, a hacer negocios con la gente de ahí, ¿verdad? Y cada vez más y más, de forma progresiva, poco a poco, fue corriendo su tienda, fue corriendo su casa, su morada, su hogar, su familia, hasta llegar a habitar dentro de la ciudad de Sodoma. Hermanos, la cercanía con el mundo trae muerte y pecado. La cercanía con el mundo trae muerte y pecado. Lot nunca contempló las consecuencias que le podía traer vivir tan cerca de Sodoma. Lot nunca contempló que en un momento futuro, como conocemos toda la historia, iba a perder absolutamente todo. Lot llegó a perderlo todo, lo que él tanto codició, lo que tanto buscó en ese valle, en esa ciudad, fue lo que perdió precisamente. Todas sus riquezas fueron quemadas cuando cayó el juicio de Dios sobre ese lugar. Pero lo peor de todo esto no fue lo material, sino que Lot también perdió su familia. Todos conocemos la historia. La mujer de Lot murió como una estatua de sal, ¿verdad? No logró salir de Sodoma y Gomorra. Lot también perdió a sus yernos. Ellos, cuando llegaron los ángeles y dieron aviso, no salieron del lugar. Ellos quedaron ahí, fueron consumidos por el fuego también.
Y después, por otro lado, las hijas de Lot terminaron cometiendo un pecado gravísimo, porque ellas sí lograron salir de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ellas. Y si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes pecados de Sodoma y de Gomorra era los pecados de tipo sexual, ¿verdad? El homosexualismo, el bestialismo, la zoofilia, el incesto, ¿verdad? Todo esto era pan de cada día en Sodoma. Y ellas, después de que salen, ¿verdad? Emborrachan a su papá, tienen relaciones con él y quedan embarazadas. La cultura las absorbió. Ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ellas. Hermanos, la cercanía con el mundo trae muerte, como a la esposa de Lot. La cercanía con el mundo trae pecado, como las hijas de Lot. También la cercanía con el mundo, hermanos, trae aflicción también. Dice la Biblia que en 2 de Pedro 2, del 7 al 8, dice: y libró Dios al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. Vemos entonces que ese lugar donde Lot quería ir y seguir adquiriendo riqueza y crecer económicamente y todo, hermanos, le estaba trayendo aflicción. Porque, hermanos, a veces nosotros como cristianos, muchas veces seguimos ese mismo camino de Lot. Los cristianos muchas veces esperamos, hay cristianos que esperan tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Hay cristianos que quieren tener la riqueza y todo lo que el mundo da por un lado, pero también quieren tener todas las bendiciones que Dios pueda darles, ¿verdad? Quieren tener esas bendiciones espirituales, quieren tener paz, quieren vivir una vida llena de gozo, una vida llena de tranquilidad, una vida llena de bendición interna, pero por otro lado no quieren dejar de estar viviendo con los placeres que el mundo les da. Empiezan a caminar en una línea tan delgada, es como que si uno se parara aquí, ¿verdad? Y está balanceándose de un lado a otro, ¿verdad? Corriendo el peligro, porque caminan en una línea demasiado delgada entre el mundo y el cristianismo. Tarde o temprano, mi hermano, uno tiene que decidir. Dice la Biblia que nosotros no podemos servir a dos señores, no se pueden tener ambas cosas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos, venimos a la iglesia, pero igual seguimos añorando las cosas que están al otro lado? ¿Cuántas veces nosotros, como Lot, nos acercamos demasiado al mundo? Hermanos, caminar tan al filo del mundo, arrimarse tanto a la cultura, arrimarse tanto a una sociedad tan llena de pecado, hermanos, trae consecuencias negativas. Hermanos, vemos, como les decía, la esposa de Lot muere, pero sus hijas fueron absorbidas por la cultura. Nosotros, hermanos, tenemos familia, nosotros tenemos hijos que van para arriba. Hermanos, si nosotros no marcamos bien la diferencia, si no nos alejamos lo suficiente del mundo, si no retrocedemos lo suficiente del mundo para poner a salvo nuestra familia, hermanos, estamos, hermanos, fallando. Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. No podemos dejar que esa cercanía con el mundo nos envuelva. Hermanos, la cultura está envolviendo al mundo. Vemos cómo la cultura se ha metido inclusive dentro de la iglesia. Se ha perdido esa división entre lo bueno y lo malo. Ya ahora a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Y qué pasa? Que empezamos a aceptar lo que la cultura empieza a darnos. Y hermanos, el problema es que muchas veces todo se va legalizando, ¿verdad? Las cosas, el aborto ya ahora empieza a verse normal, las relaciones entre personas del mismo sexo se empiezan a ver normal y empezamos a ver un montón de cosas de esta sociedad deteriorada que se parece un montón a la sociedad de Sodoma y Gomorra en este momento, y nosotros
nos vamos perdiendo como esa sensibilidad, ¿verdad? Y nos vamos acercando más y más. Y muchas veces inclusive las vamos aceptando porque las leyes las van aceptando también, hermanos. Pero las leyes no son las que nos dicen a nosotros qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Las leyes lo que nos dicen a nosotros qué es legal y lo que no es legal. Pero no necesariamente lo que una ley aprueba como legal es algo bueno o es algo malo. La norma para nosotros como cristianos de lo que es bueno o malo es este libro. La norma para nosotros de lo que está bien y lo que está mal es la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de no acercarnos al mundo, de no estar tan cerca que empiece a permearnos, que empiece a permear nuestro pensamiento y que empiece a la larga a afectar a las personas que tenemos cerca. La otra mirada hacia Sodoma es la mirada de Dios. Dios también tenía sus ojos puestos sobre esa ciudad. Había otro testigo más, ya no era solo Lot viendo hacia Sodoma, lo que brillaba ahí, lo que le llamaba la atención, estaba también el Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo ve, tenía sus ojos ahí. Proverbios 15:3 nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por un lado, vemos que Lot solo vio lo externo de esa ciudad. Lot vio lo bonito, lo fértil de ese valle. Lot vio en Sodoma la oportunidad de hacer negocios, de hacerse rico únicamente. Pero nuestro Dios ve más allá. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lot estaba viendo una cosa y Dios estaba viendo otra cosa. Dios estaba viendo la soberbia, Dios estaba viendo en ese lugar las orgías, Dios estaba viendo ahí las fiestas a puerta cerrada. Dios estaba viendo ahí la indiferencia de todas aquellas personas que tenían abundancia, que tenían recursos suficientes y no estaban ayudando al necesitado. Vemos, como les decía, que Sodoma no es entonces muy diferente de nuestra sociedad actual. La sociedad de Sodoma era una sociedad llena de soberbia, al igual que la nuestra. Hermanos, el ser una sociedad soberbia es alguien que dice: no necesito a Dios, ¿verdad? Ser soberbio es ser uno tan cabezón, tan soberbio, valga la redundancia, de creer que uno puede llevar una vida alejada de Dios. Y vemos cómo el mundo cada vez se seculariza más. Nosotros tal vez en este lado del mundo, ¿verdad?, que todavía somos un país en vías de desarrollo, no lo vemos tanto, pero en Europa, hermanos, ya dejaron a Dios de lado hace tiempo. Estados Unidos, Canadá, igual, ya dejaron a Dios hace tiempo de lado, y todo eso viene permeando nuestra sociedad, nuestra cultura. Cada vez menos las personas quieren creer en Dios, prefieren creer en cualquier cosa menos que en Dios. El humanismo: no, yo soy capaz de hacer todo, yo puedo hacerlo todo, ¿verdad? Esa es la consigna en la actualidad, y Dios estaba viendo eso. Era un pueblo soberbio, no necesitaban de Él, no querían seguir su consejo, no querían escuchar su voz, igual que la sociedad nuestra. Vemos también una sociedad llena de ocio, dice ahí, ¿verdad? Tuvieron abundancia de ociosidad, dice Ezequiel. Hermanos, la sociedad nuestra, ¿qué es lo que quiere únicamente? Recreo, diversión, entretenimiento. La gente pasa pegada en las redes viendo a ver cómo se entretiene. Todo eso es lo que vende, todo eso es lo que genera dinero. Hollywood, la música, los conciertos, la gente, eso es lo que anda buscando. Estar ociosa, no quieren hacer cosas productivas. Y Dios estaba viendo eso también en Sodoma, y Dios está viendo eso también, hermanos, en nuestra cultura. Por eso tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento, hermanos, nuestro Señor regresa. También vemos que Dios condena de Sodoma, que había abundancia de recursos, pero que los que tenían esos recursos eran indiferentes
ante la necesidad del prójimo. Hermanos, nosotros vemos igual, y a veces nosotros también pecamos en eso. A veces no le extendemos la mano al que vemos en necesidad. Hermanos, nosotros tenemos el deber de compartir. Dice la Biblia que si nosotros tenemos un familiar que tiene necesidad y no le ayudamos, somos peor que un impío. Nosotros, hermanos, tenemos que ser gente que comparte, tenemos que aprender a dar, ser gente desprendida, ayudar. Gracias a Dios, hermanos, esta iglesia, vemos el trabajo que hace, como el pastor siempre lo dice, no se riega la bola, no se sacan anuncios, ni se postea en Facebook, ni nada, pero sí hay una gran parte de ayuda, hermanos. Así que tenemos también nosotros parte igual, hermanos, de nuestras ofrendas, de ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Mucho, casi que todo, hermanos, va destinado para eso. O sea, aquí nadie se deja nada, aquí es para pagar el local y el resto es para ayuda social, para tener abierto el Life Center y hermanos que están en necesidad, gracias a Dios, de calladito y todo, ahí les llega un diariecito, ayuda constantemente, hermanos. Tenemos que ser personas que somos generosas. También, hermanos, como vemos en ese pasaje, ¿verdad? Dios está condenando la soberbia, Dios está condenando la abundancia de ocio, la indiferencia. Entonces vemos que Sodoma únicamente, el pecado de Sodoma no era únicamente la inmoralidad, el pecado de Sodoma no era solamente algo moral, era algo social también. Y hermanos, algo importante en este punto de la mirada de Dios es que la mirada de Dios ante el pecado trae gracia, pero también trae juicio. Por un lado, cuando Dios ve a Sodoma, la ve con misericordia. Y esto nos damos cuenta porque Dios decide llevar salvación a ese lugar. Dios, después de que había hablado con Abraham, y después más adelante vamos a ver que empezaron a negociar, ¿verdad?, entre Dios y Abraham, ¿verdad? Si hubieran tantos justos ahí, ¿verdad? Y si hubieran, ustedes los destruiría y todo, ¿verdad? Y vemos que Dios se mueve en misericordia. Dios decide salvar en ese lugar y envía ángeles para que vayan a ese lugar. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hermanos, Lot y nadie en ese pueblo estaba buscando salvación, nadie estaba buscando a Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa en cuanto se refiere a salvación. Dios es el que extiende la mano primero, Dios es el que busca al pecador. Y esto es así porque ninguno de nosotros, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios. Dios tiene que venir y buscarnos a nosotros ahí donde estamos metidos en el pecado, en la ciudad del pecado. Ahí Dios llegó a rescatar a los que querían ser rescatados. Y lamentablemente, como vimos en la historia, únicamente Lot y sus dos hijas recibieron salvación. Los demás dejaron pasar la oportunidad. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es amor, pero Dios es santo también. Dios es amor, pero Dios es un Dios santo, y Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso es que nosotros vemos el castigo de Dios sobre Jesús, ¿verdad? Y eso el pastor lo ha explicado un montón de veces, ¿verdad? Porque Dios no podía agarrar el pecado, ¿verdad? Como cuando uno está barriendo y levanta la alfombra y echa la basura ahí, hacerse de la vista gorda. Dios es santo, 3 veces santo, y la ira de Dios tuvo que caer sobre el Hijo. Por eso para nosotros la bendición es confiar en el Hijo y apropiarnos de esa justicia perfecta que Él vivió, y vestirnos nosotros con esa justicia y despojarnos nosotros de la injusticia que nosotros hacemos diariamente, porque no hay ni un solo justo, no hay ni uno. Y la obra más buena que nosotros podamos hacer
la obra más caritativa, la obra con la mejor intención, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que nosotros, hermanos, debemos valorar esa gracia de Dios. Pero entonces vemos que había de parte de Dios una mirada de misericordia. Dios quiso llevar salvación a ese lugar. Ya si el pueblo la despreció, es otra cosa. Y como el pueblo de Sodoma despreció la salvación que Dios había llegado, de hecho, cuando llegan los ángeles, se vienen todos los hombres y lo que querían era abusar de ellos, ¿verdad? Vemos que no había arrepentimiento, no había nada en ellos querían seguir en su vida pecaminosa, y tiene entonces que caer el juicio de Dios, y por eso es que desciende fuego del cielo y los consume. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Hermanos, con Dios no se puede jugar. La tercera mirada que vemos ahí es la mirada de la mujer de Lot. Y esta mirada de esta mujer fue una mirada de nostalgia. El otro ángulo es el ángulo de la nostalgia. Dice Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, el corazón de esa mujer estaba en Sodoma todavía. Ella, aunque iba caminando, dejando atrás, ella estaba con su corazón puesto en Sodoma. Lo primero que tenemos que entender es que Dios quería salvarla. Dios envió a ángeles por ella para salvarla, pero ella rechazó la oportunidad de la salvación. Si nosotros leemos la historia, vemos ahí en el versículo 19:1 que Dios envió ángeles para salvarla. Segundo, ella también fue testigo del milagro que hicieron los ángeles ahí, ¿verdad? Ella fue testigo del poder de Dios. Los ángeles, cuando los hombres llegaron, cegaron a la multitud, ¿verdad? Entonces ella, cualquiera hubiera dicho, ¿verdad? O a veces nosotros más bien decimos, ay, es que si, qué sé yo, si tuviéramos la capacidad de hacer milagros como antes, ¿verdad? La gente se convertiría. Si tuviéramos, hermanos, la gente, por más que vea, no se va a convertir. Si no quiere, hermanos, la gente no va a venir a Cristo. Cristo es el que tiene que traernos hacia Él, pero la gente desprecia, por más que vea. Es más, de hecho, Jesús denuncia a las ciudades, ¿verdad? Cuando está predicando, le dice, si ustedes que han visto la cantidad de milagros que he hecho, ustedes, que hay de ustedes, ¿verdad? Que han visto que yo he hecho milagros, que he hecho señales y todo, dice, el castigo de Sodoma y de Gomorra, dice, se va a quedar corto con ustedes, ¿verdad? Porque, hermanos, no es que si nosotros vemos milagros o no, hermanos, el que no quiere aceptar al Señor, por más que se haga, no va a volver a ver al Señor. Y vemos entonces, con el caso de la mujer de Lot, es que Dios envía ángeles para salvarla. Dios envía mensajeros, escucha el mensaje de salvación, escucha a los ángeles diciendo que tienen que salir porque ese lugar va a ser destruido. Se va, pero no convencida, con su corazón puesto atrás. En segundo lugar, fue testigo de los milagros que hicieron los ángeles. Tercero, los mismos ángeles dice que los llevaban de las manos. Los ángeles los iban guiando por el camino que debían seguir. Y a pesar de todo esto que Dios hizo para salvarla, ella decidió mirar atrás. Su corazón no anhelaba la salvación. Su corazón estaba aferrado a las cosas terrenales de este mundo. Hermanos, ¿cuántas personas hay así? La Biblia habla de los moradores de la tierra. Y cuando usa esa palabra, digamos, en el español pensamos que los moradores es la gente que vive en la tierra, ¿verdad? Porque los moradores de la tierra, pero en el griego la palabra tiene una connotación diferente, está refiriéndose a las personas que tienen su mente, su corazón, todo puesto en las cosas de este mundo, que para ellos el mundo es todo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay así? Y a veces cuántos cristianos también tienen su corazón puesto todavía en las cosas del mundo. ¿Cuántos cristianos van caminando y siguen mirando atrás? Hermanos, el Señor Jesús nos dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La cuarta mirada que vemos hacia Sodoma
es la mirada de Abraham. Y esta mirada de Abraham es una mirada de compasión. Vemos Génesis 19, 27 al 28. Dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Antes de este pasaje, es importante que recordemos, como les decía ahora, la intercesión de Abraham, que eso lo encontramos en Génesis 18, del 16 al 33. Apenas Dios le comunica a Abraham que va a destruir la ciudad, ¿verdad?, que Dios iba a traer juicio sobre Sodoma, Abraham en ese momento empieza a interceder por el pueblo. Vemos que Abraham en realidad no estaba solamente interesado por su familia, no estaba interesado únicamente por Lot y su familia, sino que también procuró o intentó o intercedió por la salvación de otros. Y empieza a negociar, ¿verdad? Y el Señor, Abraham empieza y le dice: Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías tú al justo con el impío? ¿Verdad? Y el Señor le dice: bueno, está bien, si hubieran 50 justos en esa ciudad, yo los perdonaré. Hermanos, y no habían 50 justos. Si hubieran habido 50 justos en esa ciudad, Dios no la destruye. Pero todo el mundo estaba vuelto al pecado. Y ahí Abraham empieza a negociar con Dios y le dice: bueno, no hay 50, si hubieran 45, igual los perdonaría. Y si hubieran 30, y así, hermanos, y llegó hasta 10, pero no pudieron encontrar ni 10 justos. Por eso Sodoma fue destruida. Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros como iglesia debemos mirar al mundo como lo vio Abraham, con una mirada de compasión, entendiendo que el Dios que nosotros adoramos, como decíamos, es un Dios santo, es un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar, de interceder por las personas que están allá afuera, que si no se arrepienten, el juicio de Dios tarde o temprano caerá sobre sus vidas. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, una actitud de compasión, pero no solo una actitud de compasión, porque podría quedarse únicamente en un sentimiento muy triste tal vez, ¿verdad? O un sentimiento aquí en el pecho, ¿verdad? Que uno, ay, qué compasión, hermanos, es que se van a perder, ¿verdad? Hermanos, ese sentimiento, esa compasión que podamos sentir por las personas, tienen que convertirse en acciones en nosotros. Eso tiene que convertirse en acción, tenemos que llevarlo a la acción. Tenemos que interceder, tenemos que orar por ellos, hermanos, tenemos que orar por nuestros familiares, tenemos que orar por nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Todos tenemos amigos, tenemos familia que no es cristiana y los apreciamos o decimos que los apreciamos. Hermanos, y lo más importante, que es la predicación del evangelio, no la hacemos con ellos. Compartimos comida, los invitamos, les damos regalos y todo, y el mejor regalo que podemos darles es las buenas noticias. Y ni siquiera eso hacemos con las personas que amamos. ¿Cómo entonces a veces decimos que tenemos compasión por el mundo con personas que ni siquiera conocemos? Si ni siquiera a los que están cercanos les presentamos el evangelio. Tenemos, hermanos, la responsabilidad como iglesia, se nos ha mandado a nosotros como iglesia a ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, tenemos que hacer algo por nuestra familia, tenemos que hacer algo por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo que no conocen al Señor. No podemos seguir siendo indiferentes. Nuestra oración, hermano, lo mínimo, una oración intercesora. Orar, mi hermano, Señor, oro por mi hermano, oro por mi primo, por mi tío, Señor, que no te conoce. Permíteme tener la oportunidad en algún momento, Señor, ve tocando su corazón para que cuando yo le hable, ¿verdad? Es lo mínimo que podemos hacer, ese tipo de oración. Pero a veces oramos por todo y somos tan egoístas orando que todo es: Señor, dame no sé qué, Señor, acuérdate, y todo es para mí, todo es orando para yo recibir y tener, y nos olvidamos de orar por las personas que tenemos a la par. Hermanos, para
terminar. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a Sodoma? ¿Será la de Abraham, esta que acabamos de hablar, una posición de compasión, de acción, de intercesión delante de Dios? ¿O nuestra posición en frente a Sodoma, al mundo actual, a nuestra sociedad actual? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Será la de Lot, tal vez? ¿Estaremos tomando decisiones como Lot sin consultar a Dios? ¿Estarán los destellos, las luces, las cosas bonitas del mundo todavía brillándonos a los ojos, atrayéndonos, seduciéndonos? ¿Estaremos dejándonos seducir por lo que el mundo está ofreciendo en la actualidad? ¿Estaremos acercándonos poco a poco, de forma gradual, al mundo sin darnos cuenta? Vamos dando pasitos y nos empezamos a sentir cómodos, que ese es el problema, ¿verdad? Nos pasa como el cuento de la rana, ¿verdad? Que si lo echan en una olla y empiezan a calentarla, no se da cuenta hasta que se muere, ¿verdad? A veces nosotros nos vamos insensibilizando, nos acercamos un poquito al mundo, nos rodea, ¿verdad? El mundo, las cosas, y ya no lo vamos tan malo, y nos vamos otro poquito más y otro poquito más. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mundo? ¿Es la de Abraham? ¿Es la de Lot? ¿Estaremos corriendo nuestra tienda más y más cerca del mundo y más lejos de Dios? ¿O será nuestra posición como la posición de la esposa de Lot, que aún viendo y experimentando la misericordia de Dios en su vida, desprecia la gracia y desprecia la salvación, porque su corazón está todavía puesto en las cosas y en los placeres que da este mundo? ¿Cuál de esos tres seremos nosotros? ¿En qué posición estaremos nosotros? Hermanos, que Dios nos ayude a ser como Abraham, que Dios nos ayude a tener el cuidado de, si estamos acercándonos demasiado al peligro, que podamos recapacitar, que podamos reaccionar a tiempo y empecemos a acercarnos nuevamente a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Si nos están brillando las luces del mundo, si todavía hay cosas que anhelamos ahí, hermanos, que el Señor nos ayude a vencer las tentaciones, que el Señor nos ayude a vencer todas esas cosas, esas debilidades que hay. Hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder vencer y salir adelante. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre. Señor, gracias porque, Señor, tú nos hablas, Señor, y tal vez esta es una enseñanza sencilla, Señor, Padre, pero Dios, permítenos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y encender las alertas, Señor, en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente, Padre, para poder percibir, Señor, si estamos acercándonos demasiado, Señor, al mundo, Señor. Padre, si la sociedad, Dios, nos está envolviendo, Señor, permítenos, Dios, abrir los ojos, Señor. Despiértanos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos incomode, Señor. A veces, Señor, contristamos tanto tu Espíritu, Señor, con nuestro pecado, con nuestras faltas, Señor, que nos volvemos insensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Si hemos contristado tu Espíritu, Señor, perdónanos, Dios. Si hemos contristado al Espíritu Santo, Señor, perdónanos, y que el Espíritu Santo vuelva a hablarnos, Señor, vuelva a incomodarnos cuando nos vea haciendo lo incorrecto, Señor. Padre, cuando nos vea acercándonos, Señor, hacia el peligro, Dios. Padre, y no importa, Señor, Padre, lo que vamos a decir, Señor, en este momento, Señor, tú al hijo que amas disciplina, Señor. Padre, y si es necesario, Señor, que venga tu disciplina, Señor, sobre nuestras vidas, porque estamos haciendo algo incorrecto, Señor, Padre, disciplínanos, Señor, para no perdernos, Señor, Padre, porque a veces, Dios, Padre, somos torpes, Señor, nos dejamos llevar, Señor, pero
guíanos, Señor, encamínanos nuevamente hacia ti, Señor. Despierta nuestros corazones, despierta, Señor, nuestras conciencias, si es que ya están dormidas, Señor, por la influencia, Señor, de la sociedad, por la influencia, Señor, de este mundo, Señor, y no nos hemos dado cuenta, Padre. Hoy, Señor, nos ponemos como iglesia, Señor, Padre, delante de ti, Señor. Padre, y si hemos callado nuestra boca, Señor, para evangelizar, para predicar, para hablar, Señor, Padre, de la justicia tuya, Señor, del juicio tuyo, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, perdónanos, Dios. Padre, y que podamos ser capaces de presentar tu evangelio, Señor, con las personas que tenemos cerca, nuestros amigos, nuestros compañeros, Señor. Padre, pero ayúdanos también, Señor, para que nuestra predicación, Señor, a las personas, Padre, no sea solamente con las palabras, Dios, sino también con nuestro ejemplo, Señor, y que podamos brillar, Señor, y que podamos ser luz en un mundo de decadencia, que podamos ser luz, Señor, en un mundo que moralmente, Señor, está caído, Señor, en un mundo que es indiferente, Señor, a ti, en un mundo que está lleno de soberbia, un mundo que dice que no te necesita, Señor. Danos la capacidad, Señor, de brillar, Dios, de ser luminares en el mundo, como dice tu palabra, Dios. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los lleve con bien hasta sus hogares y nos vemos el martes, si Dios lo permite, en el estudio bíblico. Bendiciones.